Era una mañana gris en el hospital central. Marta, una mujer de 60 años con uniforme azul de limpieza, recorría el pasillo con su carrito. Llevaba 20 años trabajando allí, casi invisible para todos. Los médicos pasaban sin mirarla, los pacientes apenas le devolvían el saludo. Aún así, ella seguía con una calma que solo tienen los que han aprendido a resistir. De repente, un grito rompió la rutina. Una mujer joven entró corriendo con un niño inerte en brazos. «¡Por favor! ¡Mi hijo no respira!», sollozaba desesperada. Detrás, 2 hombres de traje exigían ayuda golpeando el mostrador. Marta dejó el cubo y corrió hacia ellos. Nadie reaccionaba. Los enfermeros estaban ocupados. El médico de guardia no aparecía. Sin pensarlo, Marta se arrodilló junto al niño, colocó sus manos sobre el pequeño pecho y comenzó las compresiones. Recordaba lo que aprendió años atrás cuando su propio hijo sufrió un accidente. Contó en silencio. 1, 2, 3, hasta que el niño tosió y una débil bocanada de aire volvió a su cuerpo. En ese instante llegó el doctor Ramírez. «Apártense», ordenó bruscamente. «Yo me encargo», empujó a Marta sin mirarla. Ella retrocedió, temblorosa, con las rodillas enrojecidas por el suelo. El médico tomó el control mientras los guardias y los hombres de traje la observaban con desprecio. «¿Qué hace una limpiadora tocando al niño del señor Salcedo?», dijo uno, irritado. «Esto es un hospital, no un refugio». Marta bajó la cabeza. «Solo intenté ayudar». «Pues no ayude más». La voz del hombre fue un látigo. Nadie la defendió. Volvió a su cubo, tragándose el nudo en la garganta. Horas después, mientras limpiaba la cafetería, escuchó a 2 enfermeras cuchichear. «Dicen que es el hijo de un empresario multimillonario». «Sí, el señor Salcedo, y que la mujer que vino con él ni siquiera era su esposa». Marta siguió fregando, fingiendo no oír. Lo importante, pensó, era que el niño estaba vivo, pero en el fondo sentía una tristeza amarga. Nadie agradecería lo que hizo. Al final del turno, el jefe de personal la llamó. «Marta, recibimos una queja. Dicen que interrumpiste un procedimiento médico sin permiso». «Pero, el niño...». «No estás autorizada. Si vuelve a pasar, tendrá que reportarte». Salió de la oficina en silencio. En el pasillo, vio al niño en una camilla, conectado a oxígeno. Respiraba. Sonrió con alivio. «Eso basta», se dijo. Al día siguiente, la televisión del vestíbulo mostraba la noticia. «El hijo del magnate Salcedo se recupera gracias a la rápida actuación del personal médico». En la pantalla, el doctor Ramírez hablaba con modestia. «El equipo actuó a tiempo», decía. Nadie mencionó a Marta. Mientras limpiaba los cristales, escuchó una vocecita a su espalda. «Señora, usted fue la que me ayudó, ¿verdad?». Era el niño de pie con un osito en la mano. «Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió ella, emocionada. «Mi mamá dice que usted fue mi ángel». Antes de que Marta pudiera contestar, una voz grave interrumpió. «Lucas, no te alejes». Era el señor Salcedo, elegante y frío. «Papá, ella me salvó», dijo el niño. El magnate la observó con desdén. «Ya lo sé, pero no tienes por qué hablar con gente así». El silencio pesó. Marta solo sonrió. «Está bien, pequeño. Cuídate mucho, ¿sí?». El niño la abrazó con fuerza antes de irse. En ese instante algo cambió en el aire. Un gesto tan puro que incluso el corazón del millonario vaciló, aunque no lo mostró. Nadie imaginaba que aquel abrazo sería el inicio de una historia que conmovería a todo el país y que haría llorar a millones. Al día siguiente del accidente, el hospital amaneció envuelto en un rumor silencioso. Todo el mundo sabía quién era el padre del niño que casi muere. Julián Salcedo, un magnate del sector inmobiliario, famoso por su carácter frío y por su fortuna inmensa. Su sola presencia hacía que los empleados caminaran más rápido y hablaran más bajo.
Marta llegó temprano, como siempre. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío. Aún recordaba el abrazo del pequeño Lucas, su dulce voz diciendo, «Usted fue mi ángel». Aquellas palabras le habían dado más alegría que cualquier reconocimiento oficial. Sin embargo, algo en el aire le anunciaba que el día no sería fácil. Mientras limpiaba cerca del área administrativa, escuchó su nombre. «¿Esa es la señora Marta, la de limpieza?», preguntó una voz grave. Cuando levantó la vista, se encontró con el propio Julián Salcedo, acompañado de 2 hombres de traje y la directora del hospital. El empresario la observaba como quien mira una mancha en la alfombra. «Usted», dijo, señalándola, «fue la que tocó a mi hijo sin permiso, ¿verdad?». Marta tragó saliva. «Sí, señor. El niño no respiraba. Solo intenté ayudar hasta que llegó el médico». Salcedo entrecerró los ojos. «Ayudar», repitió con ironía. «Lo que hizo fue poner en riesgo la vida de mi hijo. Usted no es médica. Si algo hubiera salido mal, ¿quién respondería? ¿Usted? ¿Una limpiadora?». El pasillo quedó en silencio. La directora se removió incómoda, pero no dijo nada. Marta bajó la cabeza conteniendo la humillación. «No quería causar problemas, señor. Hice lo que me dictó el corazón». «Pues la próxima vez deje que los profesionales actúen», replicó el tajante. «Este hospital no puede permitirse empleados que se crean héroes». Sin esperar respuesta, se giró y se alejó. La directora suspiró. «Marta, entiende que es una persona importante. Está nervioso por su hijo», intentó justificar. «Lo entiendo, señora. No se preocupe, seguiré trabajando». Pero mientras fregaba el suelo, las lágrimas cayeron sobre el trapeador. No por el grito, ni por la humillación, sino por la frialdad. ¿Cómo podía alguien tan poderoso no sentir gratitud por la vida de su propio hijo? Ese mismo día, el pequeño Lucas mejoró notablemente. Los médicos estaban asombrados por su recuperación. Pedía ver a la señora de la limpieza todo el tiempo, pero nadie le permitía salir del cuarto. Su padre lo visitaba poco. Pasaba más horas al teléfono que con él. «Papá, quiero darle las gracias», insistía el niño. «No es necesario, hijo», respondía Julián sin levantar la vista del móvil. «Ya le pagaremos algo si hace falta». El niño frunció el ceño. «Ella no quiere dinero». El hombre sonrió con arrogancia. «Todo el mundo quiere dinero, hijo. Ya lo entenderás cuando crezcas». A la mañana siguiente, cuando Marta llegó al vestíbulo, un guardia la detuvo. «Señora, me informan que no puede entrar al ala pediátrica. Orden directa de la dirección». «¿Qué?», preguntó ella confundida. «Es mi zona de limpieza». «Lo siento, señora. Son órdenes». Marta bajó la cabeza. No discutió. Simplemente tomó su cubo y se dirigió a otro pasillo, pero cada paso pesaba como una piedra. Desde el ascensor vio pasar al señor Salcedo rodeado de periodistas. Sonreía ante las cámaras agradeciendo al hospital por el trabajo ejemplar del equipo médico. Detrás de él, Lucas caminaba despacio, aún débil. Al verla, el niño soltó la mano del padre y corrió hacia ella. «¡Señora Marta!», gritó con alegría. El sonido de su voz hizo girar todas las cabezas. Marta se agachó para recibirlo, pero el magnate llegó enseguida, tenso. «¡Lucas, vuelve aquí!», ordenó. El niño se aferró al uniforme de la mujer. «Papá, ella fue quien me salvó. Déjame darle las gracias otra vez». El empresario miró alrededor. Los fotógrafos captaban la escena. Una limpiadora abrazando al hijo de un millonario no era la imagen que él quería para la portada de los diarios. «Eso es suficiente», dijo, fingiendo una sonrisa para las cámaras. «Ven, hijo, la señora ya tiene trabajo que hacer». Cuando se alejaron,
El empresario se inclinó hacia la directora y murmuró algo. Marta no lo oyó, pero lo comprendió todo unas horas después. A las 5 de la tarde, la llamaron a la oficina de recursos humanos. El jefe, con gesto incómodo, le entregó un sobre. Marta, lamentablemente tenemos que prescindir de tus servicios. Ella lo miró sin comprender. ¿Me están despidiendo? El motivo oficial es intervención inapropiada en un caso médico. Lo siento. Son órdenes de arriba. Marta asintió despacio. No lloró. Solo respiró hondo y miró por la ventana, donde el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Entiendo, dijo con calma. Gracias por permitirme trabajar aquí tanto tiempo. Recogió sus pocas pertenencias, un termo viejo, una foto de su hija, un rosario. Al salir del hospital, los pasillos parecían más fríos que nunca. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, escuchó una voz pequeña detrás de ella. ¿Marta? Era Lucas, jadeando por haber corrido. ¿Por qué se va? La enfermera que lo acompañaba intentó detenerlo, pero el niño se soltó. Marta se agachó para mirarlo a los ojos. Tengo que descansar, cariño. Ya no puedo trabajar aquí. El niño la miró con lágrimas. Pero, ¿por qué? Ella sonrió con ternura. A veces, los adultos no entienden las cosas del corazón. Pero no pasa nada. Tú sé siempre bueno, ¿sí? El niño la abrazó con fuerza. No quiero que se vaya. Usted es como mi mamá. Aquellas palabras rompieron el silencio del vestíbulo. Varias personas se detuvieron al oírlas. La enfermera quedó paralizada. Marta lo estrechó con lágrimas en los ojos. No digas eso, pequeño. Tu mamá te quiere mucho. Ella ya no está, susurró el niño. Murió cuando yo era bebé. Marta sintió un nudo en el pecho. Todo encajaba. La mujer que lo acompañó el primer día no era su madre, sino la pareja del magnate. Sin poder evitarlo, acarició el cabello del niño y le dijo: «Entonces, siempre tendrás 2 ángeles, tu mamá en el cielo y yo aquí rezando por ti». El señor Salcedo llegó justo en ese momento. Su expresión era una mezcla de ira y confusión. «Lucas, ven aquí ahora mismo», ordenó. El niño se negó. «No, no quiero. Ella me salvó». El magnate respiró hondo, consciente de las miradas a su alrededor. Se acercó a Marta. «Le ruego que se marche», dijo entre dientes. «Ya ha hecho suficiente». Ella asintió y se retiró sin decir más. Pero aquella noche, mientras el empresario intentaba dormir, las palabras de su hijo lo perseguían como un eco. «Usted es como mi mamá». Días después, el niño empeoró repentinamente. Una infección postoperatoria complicó su recuperación. Los médicos hicieron todo lo posible, pero Lucas no respondía al tratamiento. En su fiebre delirante solo repetía un nombre: «Marta, Marta». El magnate, desesperado, golpeó la mesa del despacho del doctor Ramírez. «Hagan algo, paguen más, traigan al mejor especialista». El médico bajó la mirada. «Estamos haciendo todo lo posible, señor, pero su hijo no reacciona. Tal vez necesita un estímulo emocional, alguien que lo haga sentir seguro». «¿Qué quiere decir?», preguntó Julián. «El niño llama a una mujer, una tal Marta. ¿La conoce?». El empresario sintió una punzada en el pecho. Recordó la mirada bondadosa de aquella mujer, el abrazo de su hijo y su propio desprecio. «Sí», murmuró derrotado, «la conozco». Esa misma noche tomó el coche y condujo bajo la lluvia, buscando la dirección que había encontrado en el archivo del hospital. Un barrio humilde, calles sin asfaltar, farolas parpadeando. Llamó a la puerta con manos temblorosas. Cuando Marta abrió, lo vio empapado, con el rostro lleno de angustia. «Señora», dijo él con voz quebrada, «mi hijo está muy mal, y lo único que pide es verla».
La noche era fría, y la lluvia caía con fuerza sobre los tejados del barrio humilde donde vivía Marta. Acababa de preparar una sopa caliente cuando escuchó los golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con el señor Salcedo empapado, el rostro desencajado por la preocupación. «Señora Marta», dijo con voz ronca, «mi hijo está muy grave. Lleva horas delirando y no deja de repetir su nombre. Por favor, necesito que venga conmigo». Marta se quedó inmóvil, con el cucharón aún en la mano. No podía creer lo que oía. «¿Lucas está mal?», susurró, dejando que el cucharón cayera en la mesa. «Sí», respondió él. «Los médicos dicen que su estado es crítico. No reacciona a nada, no habla, no abre los ojos. Solo repite, Marta, una y otra vez». El magnate respiró hondo, bajando la mirada. Por primera vez, su tono no era arrogante, sino suplicante. «Sé que le hice daño con mis palabras, pero ahora le ruego, por favor, venga conmigo». Marta no dudó. Cogió su abrigo viejo, un paraguas desgastado, y salió junto a él bajo la lluvia. En el coche, el silencio era espeso. Solo el sonido de los limpiaparabrisas llenaba el espacio. Salcedo apretaba el volante con fuerza, y por momentos parecía un hombre completamente distinto. Frágil, humano. Cuando llegaron al hospital, los médicos los esperaban con semblante grave. «El niño no responde a estímulos», dijo el doctor Ramírez. «Pero si esa mujer puede provocarle una reacción, quizá tengamos una oportunidad». Marta se acercó a la habitación. El corazón le latía con fuerza. Al entrar, el aire olía a medicamentos y desesperanza. Lucas yacía en la cama, pálido, con los labios resecos. Tenía los ojos cerrados y el sonido de los monitores marcaba un ritmo débil y angustiante. Se sentó a su lado y tomó su mano. «Lucas», susurró. «Soy yo, Marta. He venido, cariño. Ya estás a salvo». Durante unos segundos nada cambió. El silencio era total. Pero luego, una lágrima rodó por la mejilla del niño. «Marta», murmuró apenas audible. «Sabía que vendrías». El monitor cardíaco emitió un pitido más fuerte. Los médicos se miraron sorprendidos. El niño abrió lentamente los ojos y esbozó una débil sonrisa. «No te vayas otra vez», susurró. «No, pequeño, no me iré. Estoy aquí, contigo». El doctor Ramírez observó la escena con asombro. «Es increíble. Está reaccionando». Julián Salcedo, que se había quedado en el marco de la puerta, sintió cómo se le humedecían los ojos. Se cubrió la boca intentando contener el llanto. Era la primera vez en muchos años que alguien lo veía así. El niño volvió a hablar, débil pero consciente. «Papá, ¿te ves? Te dije que ella es mi ángel». El señor Salcedo se acercó despacio a la cama. «Sí, hijo, tienes razón». Miró a Marta. «Perdóneme por todo lo que le dije». Ella negó la cabeza. «No hay nada que perdonar, señor. Lo importante es que su hijo viva». Lucas, medio dormido, murmuró. «Quiero que se quede conmigo. Quiero verla cada día». El magnate la miró, sin saber qué decir. Por un instante el silencio se llenó de algo sagrado. Entonces habló el médico. «Señor Salcedo, si el niño se estabiliza, puede llevárselo a casa en unos días, pero necesitará a alguien de confianza que lo cuide durante la recuperación». El empresario bajó la mirada y luego, sin dudar, dijo: «Quiero que sea ella. Quiero que Marta cuide de mi hijo». Marta se sorprendió. «¿Yo? Pero…» «No es una orden», aclaró él con humildad. «Es una petición». El niño sonrió débilmente. «Por favor, Marta». Ella no pudo negarse. «Está bien, cariño. Te cuidaré hasta que vuelvas a correr por los pasillos como antes». Los días siguientes, el cambio fue milagroso. Con Marta a su lado,
Lucas recuperó fuerzas con una rapidez que sorprendió a todos. Reía, comía mejor, pedía cuentos antes de dormir. Marta lo trataba con el cariño que solo una madre puede dar, contándole historias para hacerlo soñar con cosas sencillas. La bondad, la fe, el valor de un corazón limpio. Julián, en silencio, observaba desde la puerta muchas de esas noches. Veía a su hijo dormir tranquilo por primera vez en semanas y sentía que algo dentro de él también sanaba. Una noche se acercó a Marta cuando ella doblaba las sábanas. «No sé cómo agradecerle lo que está haciendo», dijo con voz sincera. «No solo salvó a mi hijo, me está enseñando algo que olvidé hace mucho. Cómo amar sin esperar nada a cambio». Marta sonrió con humildad. «No me agradezca, Señor. Todo lo que hago, lo hago por el niño y por Dios». «Aún así, permítame ayudarla», respondió él. «Sé que vive en condiciones difíciles. Puedo ofrecerle un trabajo estable, con mejor salario». Ella negó con suavidad. «No necesito más, señor Salcedo. Solo quiero ver al pequeño sonreír. Eso basta para mí». Él la miró, desconcertado. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara su dinero, pero en los ojos de aquella mujer había una luz que él no podía comprar. Una tarde, mientras Marta le contaba un cuento a Lucas, el niño preguntó: «¿Por qué ayudas a los demás, aunque sean malos contigo?» Ella sonrió. «Porque la bondad no se da por merecimiento, hijo, se da por amor, y aunque algunos no lo entiendan, siempre vuelve multiplicada». El niño asintió, pensativo. «Papá también va a aprender eso», dijo con inocencia. Marta lo miró enternecida. «Estoy segura de que sí». En ese momento, Julián entró en la habitación. Había escuchado cada palabra. No dijo nada, solo se acercó a su hijo y le acarició la cabeza. «Tienes razón, hijo. Estoy aprendiendo, gracias a ti y gracias a ella». Marta sonrió sin levantar la vista. El aire estaba cargado de emoción contenida. Durante los días siguientes, el empresario empezó a cambiar. Saludaba a los empleados, sonreía a las enfermeras y por primera vez en su vida se detuvo a escuchar. Incluso visitó el área de limpieza y pidió hablar con el resto del personal. «Sé que algunos de vosotros habéis sido tratados con desprecio», dijo ante ellos. «Eso termina hoy. A partir de ahora, todos los trabajadores de este hospital serán respetados, sin excepción». Los presentes lo miraron con asombro. Marta, desde un rincón, sintió que el milagro no solo había ocurrido en la salud del niño, sino también en el alma del padre. Una tarde de domingo, cuando Lucas ya podía caminar, el empresario llevó a Marta y al niño al parque. El sol brillaba, y el viento movía las hojas con suavidad. El niño corría feliz, riendo, lanzando una pelota. «¡Marta, mírame!», gritaba. «¡Ya puedo correr otra vez!». Ella aplaudía desde el banco. Julián se sentó a su lado con gesto sereno. «Nunca pensé que la vida pudiera cambiar en tan poco tiempo», confesó. «Siempre creí que el dinero lo resolvía todo, pero cuando vi a mi hijo entre la vida y la muerte, comprendí lo que realmente importa». «Nunca es tarde para entenderlo», respondió Marta. «Lo importante es lo que hacemos cuando el corazón despierta». Él la miró con respeto, y por primera vez con verdadera admiración. «¿Sabe?», dijo con una leve sonrisa. «Creo que mi hijo tenía razón. Usted es un ángel». Marta rió suavemente. «Solo soy una mujer que limpia pisos, señor». «No», replicó él con firmeza. «Usted limpia mucho más que eso. Limpia las almas de los que hemos olvidado sentir». Marta bajó la mirada, emocionada. En ese momento, Lucas corrió hacia ellos y los abrazó a ambos al mismo tiempo. «Ya no quiero que se separen nunca», exclamó. El magnate y la mujer se miraron, sin saber qué responder. Pero en sus corazones, ambos sabían que aquel niño acababa de unir dos mundos que jamás debieron estar separados.
El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados. Y mientras las risas del pequeño resonaban en el aire, Marta comprendió que el amor, el verdadero, no entiende de títulos, ni de riqueza, ni de jerarquías, solo de corazones que se reconocen en el momento más inesperado. El sol de la mañana se filtraba entre las ventanas del hospital, tiñendo los pasillos de un tono dorado. Marta caminaba de nuevo con su uniforme azul, pero esta vez no llevaba el carrito de limpieza. Ahora era la asistente personal de recuperación de Lucas, contratada oficialmente por el propio Julián Salcedo. El cambio había sorprendido a todos. Algunos la felicitaban con sonrisas sinceras, otros la miraban con recelo. En los hospitales, las paredes se escuchan y los rumores vuelan más rápido que las ambulancias. «¿Dicen que el señor Salcedo está encariñado con ella?», susurró una enfermera. «¿Encariñado?», rió otra. «Por favor, es un hombre rico. Ya sabemos cómo acaban esas historias». Marta fingía no escuchar. Sabía que no podía controlar lo que la gente pensara, pero sí cómo reaccionar. Cada mañana llegaba puntual, ayudaba a Lucas con los ejercicios, le leía cuentos y preparaba infusiones naturales que recordaban a los remedios de su infancia. El niño mejoraba visiblemente y su risa se había convertido en el sonido más habitual de la habitación. A veces incluso los médicos se detenían unos segundos solo para oírlo reír. Pero mientras el corazón del niño sanaba, la reputación de Marta empezaba a ser herida por las lenguas venenosas de quienes no soportan ver bondad en un lugar donde solo entienden poder. Una tarde, mientras Marta salía del hospital, un coche negro se detuvo frente a ella. Era el conductor personal de Julián. «El señor Salcedo le pide que lo acompañe al colegio de Lucas», dijo con cortesía. Ella dudó un momento, pero aceptó. Durante el trayecto, observó cómo la ciudad cambiaba de rostro, de los barrios obreros a las avenidas lujosas, con escaparates relucientes y cafés caros. Se sintió fuera de lugar. Cuando llegaron al colegio privado, Lucas la recibió con un abrazo. «Marta, hoy tienes que ver cómo juego al fútbol», exclamó feliz. Pero los otros padres, vestidos con trajes caros y perfumes finos, comenzaron a murmurar al verla. «¿Quién es esa señora?», preguntó una mujer con gafas oscuras. «Debe de ser la nueva niñera, aunque parece más una limpiadora», respondió otra sonriendo con desdén. Marta fingió no oírlas. A lo lejos, Julián observaba la escena sintiendo una punzada en el pecho. Por primera vez comprendía lo cruel que podía ser el juicio ajeno. Durante el partido, Lucas cayó y se raspó la rodilla. Marta corrió instintivamente hacia él. «Tranquilo, cariño, no es nada», le dijo limpiando la herida con un pañuelo. Pero una de las madres se acercó indignada. «Señora, este no es su sitio. Los empleados no deben entrar en el campo». Marta la miró con calma. «No soy empleada, señora. Soy alguien que quiere a este niño». La mujer bufó, ofendida, y se alejó murmurando algo sobre la falta de educación de la gente común. Julián, desde la grada, no pudo soportarlo más. Bajó al campo, tomó a su hijo de la mano y dijo en voz alta para que todos oyeran: «Esta mujer salvó la vida de mi hijo. Si alguien aquí cree tener más derecho que ella a estar a su lado, que lo diga ahora». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a responder. Lucas, con lágrimas de orgullo, abrazó a su padre. Marta también contuvo las suyas. En ese momento, algo cambió entre ellos tres. Ya no eran un empresario, una limpiadora y un niño enfermo. Eran una familia nacida del milagro y del dolor. Sin embargo, el mundo exterior no perdona la ternura de los humildes. Al día siguiente, los titulares de las revistas digitales sensacionalistas explotaron. El magnate Salcedo se deja ver con su ángel de la limpieza. Romance improbable entre el empresario más poderoso y su empleada.
Las fotos mostraban a Marta junto al coche negro, ayudando a Lucas a bajar. Ninguna de ellas mostraba el contexto, solo el ángulo del prejuicio. Cuando Marta lo vio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo pueden convertir algo tan puro en una vergüenza?, pensó. Esa misma mañana fue citada a la oficina de Julián. Él tenía el rostro tenso, el periódico sobre la mesa. «No me importa lo que digan de mí», dijo él, intentando tranquilizarla. «Pero sé que a usted esto puede dañarla. Lo lamento profundamente». «No tiene que disculparse, señor Salcedo», respondió ella con serenidad. «He vivido mucho para temer las palabras de los demás. Lo único que me duele es que su hijo pueda sufrir por ello». Él asintió, bajando la mirada. «Tiene razón. Ya he ordenado que ningún medio vuelva a mencionar su nombre, pero no puedo detener la malicia de la gente». Marta respiró hondo. «No se preocupe. La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido». En ese momento, Lucas entró corriendo en la oficina. «Papá, ¿por qué dicen cosas fieras de Marta? Ella no ha hecho nada malo». Julián se agachó a su altura. «Porque hay personas que no entienden lo que es el amor puro, hijo». «Pues entonces que aprendan», respondió el niño, cruzando los brazos con determinación. Ambos adultos se miraron y no pudieron evitar sonreír. Esa noche, Marta regresó a su pequeño apartamento. Abrió la ventana y el aire de primavera le trajo el sonido lejano de la ciudad. Sobre la mesa, la foto de su hija le devolvía una mirada dulce. Le escribió una carta. «Hija mía, hoy he aprendido que incluso cuando haces el bien, algunos intentarán ensuciarlo. Pero también he visto cómo el corazón de un hombre poderoso puede cambiar cuando ve el amor en los ojos de su hijo. No juzgues nunca, hija. Ama aunque duela, porque a veces solo el amor verdadero limpia el alma del mundo». Guardó la carta en un sobre y apagó la luz. Días después, Julián fue invitado a una gala benéfica. Era un evento importante, lleno de empresarios, políticos y periodistas. Antes de salir, Lucas le preguntó: «¿Va a ir Marta contigo?». El padre sonrió. «No, hijo, no la van a tratar bien allí. Es un mundo cruel». «Entonces no vayas tú tampoco», respondió el niño con lógica desarmante. Pero Julián tenía que ir. En la gala, mientras las cámaras brillaban y las copas tintineaban, los rumores flotaban como humo. «Ah, ahí está el filántropo del pueblo. Dicen que ahora se rodea de limpiadoras». Las risas fueron discretas, pero hirientes. Julián apretó los puños. Por primera vez en su vida se sintió avergonzado, no de Marta, sino de su propio mundo. Cuando subió al escenario para dar su discurso, miró al público y cambió sus palabras en el último instante. «Hoy no quiero hablar de negocios», dijo con voz firme. «Quiero hablar de una mujer que me enseñó el verdadero valor de la vida. No tiene fortuna ni apellido importante, pero tiene algo que muchos aquí hemos perdido: humanidad». El silencio fue total. Algunas cámaras grabaron cada palabra. «Su nombre es Marta, y si mi hijo vive, es gracias a ella. Si eso es motivo de burla, entonces prefiero ser objeto de risa que de vergüenza». El aplauso fue inmediato, sincero, inesperado. Esa noche, por primera vez, Julián no fue visto como el millonario intocable, sino como un hombre con alma. Al día siguiente, cuando Marta llegó al hospital, todos la saludaron con respeto. Incluso las enfermeras que antes murmuraban la abrazaron con una sonrisa. El doctor Ramírez se acercó. «Señora Marta, anoche el señor Salcedo habló de usted ante todo el país. Dijo que el hospital tiene una deuda con su corazón». Ella sonrió, humilde. No lo hizo por mí, lo hizo por su hijo. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado para siempre. Por la tarde, cuando Lucas volvió a casa, corrió hacia ella con una flor en la mano. «Marta, papá dice que ahora somos una familia, ¿verdad?». Ella lo miró con ternura. «Claro que sí, cariño. Una familia no se forma con sangre,
sino con amor. El niño la abrazó. Julián, observando la escena, entendió que ya no podía seguir viviendo en un mundo donde las apariencias valen más que la verdad. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas de la habitación de su hijo, el empresario juró en silencio no volver a dejar que el orgullo decidiera por su corazón. Y así, el rumor que una vez nació del desprecio se convirtió en ejemplo de redención. Las lenguas del mundo pueden intentar destruir la bondad, pero el amor, cuando es real, siempre encuentra el modo de sobrevivir. El tiempo había pasado con aparente calma. Lucas seguía recuperándose, cada día más fuerte, más alegre. Marta lo cuidaba con el cariño de siempre, y Julián, aunque seguía dirigiendo sus empresas, ya no era el mismo hombre. Había dejado de vivir para los números y había empezado a vivir para las personas. Sin embargo, el destino rara vez permite que la paz dure demasiado, y justo cuando la vida parecía sonreírles, una nueva tormenta se acercaba silenciosa. Todo comenzó una mañana de lunes. Marta llegó al hospital con una cesta de frutas para los enfermos más mayores, una costumbre que había mantenido en secreto, incluso después de haber dejado el puesto de limpieza. Pero al entrar, notó un ambiente extraño. Los empleados hablaban en voz baja, las miradas se desviaban cuando ella pasaba, hasta que la enfermera jefe se le acercó con gesto tenso. «Marta», dijo en voz baja, «ten cuidado hoy. El nuevo director del hospital no te ve con buenos ojos». «¿Por qué?», preguntó ella desconcertada. «Dice que estás usando tu historia con el señor Salcedo para conseguir privilegios». Marta sonrió con tristeza. «No tengo privilegios, solo un corazón». Pero esa misma tarde fue llamada a la oficina del nuevo director, un hombre joven, de traje impecable y mirada arrogante. «Señora Marta», empezó, sin siquiera ofrecerle asiento, «hemos recibido quejas formales sobre la presencia constante en las instalaciones. Usted no trabaja aquí oficialmente. Vengo a cuidar a Lucas y ayudar cuando puedo», explicó ella. «Eso no la autoriza a entrar libremente. Este hospital no es un centro de caridad». «Con todo respeto, señor», respondió Marta con voz serena, «este hospital fue fundado para salvar vidas, no para medir bolsillos». El director la miró con desdén. «Si no abandona voluntariamente, tendré que llamar a seguridad». Marta respiró hondo. «Haré lo que crea justo, no lo que convenga a su orgullo». Y salió sin más palabras, pero el dolor era profundo. Aquella misma noche, decidió no volver al hospital. No quería provocar más problemas, ni afectar a Julián. Sin embargo, no imaginaba lo que ocurriría al día siguiente. Al amanecer, Julián recibió una llamada de emergencia. «Señor Salcedo, su hijo ha tenido una recaída», informó el médico con voz grave. «La fiebre ha vuelto y no responde al tratamiento». El empresario dejó caer el teléfono. En cuestión de minutos, ya estaba en el hospital. Lucas estaba inconsciente, el rostro empapado de sudor. «¿Qué ha pasado?», gritó Julián. «Díganme algo». «Una infección repentina, probablemente provocada por el estrés», explicó el doctor Ramírez. «Pero hay algo curioso. Desde ayer por la tarde, el niño no ha pronunciado palabra. Solo susurra un nombre cuando duerme. Marta». Julián cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa caer sobre sus hombros. «Tráiganla», ordenó. «Tráiganla ahora mismo». «Pero no podemos, señor», respondió el médico. «El nuevo director ha prohibido su entrada». El empresario se giró bruscamente, furioso. «Entonces dígale al director que no volverá a trabajar aquí ni un solo día más si mi hijo muere por su soberbia». Y sin esperar respuesta, salió del hospital decidido a buscarla él mismo. Mientras tanto, Marta estaba en su casa, rezando frente a una pequeña vela. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le oprimía el pecho, como si el corazón le avisara de un peligro. En ese instante, los golpes en la puerta la sobresaltaron. «Señora Marta», era la voz desesperada de Julián.
Lucas la necesita. Ella se levantó sin dudar. Tomó su abrigo y una pequeña medalla que guardaba desde joven, regalo de su difunta madre. «Vamos», dijo simplemente. Durante el trayecto Julián conducía en silencio. Su rostro era el reflejo del miedo. «Nunca imaginé que pudiera perder lo que más amo», murmuró. «He ganado millones, pero nada de eso sirve ahora». Marta posó una mano en su brazo. «A veces, Señor, Dios permite las tormentas para recordarnos dónde está el puerto». Cuando llegaron, el personal intentó detenerla. «Lo siento, señora, tiene prohibido el acceso». Julián se interpuso. «Si alguien se atreve a impedirle el paso, juro que este hospital cerrará mañana mismo». Nadie se movió. Marta entró corriendo a la habitación. Lucas yacía inmóvil, con la piel ardiendo y los labios resecos. Se sentó junto a él y le acarició la frente. «Estoy aquí, mi vida. Abre los ojos». El niño respiró con dificultad. «Sabía que vendrías», susurró apenas audible. «Claro que sí, cariño. Nunca te dejaría solo». Los monitores comenzaron a estabilizarse lentamente. El doctor Ramírez entró con asombro. «Está reaccionando», murmuró. «Está respondiendo al estímulo emocional». Julián se llevó las manos al rostro, al borde del llanto. Marta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó la medalla y la colocó entre las manos del niño. «Tu madre te cuida desde el cielo, y yo desde la tierra. Nadie podrá quitarte ese amor». Lucas abrió los ojos, miró a ambos y sonrió débilmente. «Papá, prométeme que Marta nunca se irá». El magnate asintió con voz temblorosa. «Te lo prometo, hijo. Nunca más». Horas después, la fiebre cedió. El peligro había pasado. El director del hospital intentó justificarse ante Julián, pero no tuvo tiempo de hablar. «Recoja sus cosas», dijo el empresario con una calma peligrosa. «A partir de ahora, este hospital tendrá nuevas reglas, y la primera será que la compasión vale más que el título». El hombre bajó la cabeza, derrotado. Marta desde el pasillo observaba todo en silencio. No buscaba venganza ni reconocimiento, solo sentía gratitud. Julián se acercó a ella. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho otra vez». «No tiene que hacerlo», respondió ella. «Dios me puso en su camino por algo. Tal vez no para recibir, sino para recordarles a ambos lo que el amor puede curar». Él la miró con sinceridad. «Si Dios la puso en nuestro camino, entonces fue para salvarnos a todos, no solo a mi hijo». El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Los tres, el millonario, la mujer humilde y el niño, habían cruzado juntos el fuego de la vida, y ninguno volvería a ser el mismo. Esa noche, cuando el hospital volvió a la calma, Lucas dormía tranquilo. Marta, sentada junto a la cama, observaba cómo la luz tenue iluminaba su rostro. Julián entró sin hacer ruido, con 2 cafés en la mano. «No puedo imaginar este lugar sin usted», dijo con una sonrisa cansada. Marta lo miró con serenidad. «No soy necesaria, señor Salcedo. Lo necesario es lo que su hijo ha despertado en usted. Eso ya no depende de mí». Él suspiró. «Tal vez, pero sin usted nunca habría aprendido». Ambos guardaron silencio unos segundos. En la habitación solo se oía el respirador del niño y el suave murmullo de la noche. Entonces Marta dijo: «¿Sabe qué aprendí yo, señor? Que los milagros no siempre bajan del cielo. A veces visten traje y a veces uniforme de limpieza». Julián sonrió emocionado. «Y a veces ambos se encuentran en el mismo lugar». Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, los dos sintieron que la vida, a pesar del dolor, del juicio y de las pérdidas, podía empezar de nuevo. Pero el destino aún guardaba un último giro. Una carta llegó días después al despacho de Julián. Venía del Ministerio de Salud. El hospital, al parecer, estaba en riesgo de cierre por irregularidades cometidas por la antigua administración. Y una sola decisión podría salvarlo.
una decisión que pondría a prueba todo lo que Julián había aprendido sobre humildad, justicia y amor. Los días siguientes a la recuperación de Lucas trajeron un silencio extraño. El hospital, aún bajo la luz de lo ocurrido, respiraba una calma contenida. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. Julián Salcedo había cambiado, sí, pero el mundo que lo rodeaba todavía estaba lleno de sombras. Una mañana, mientras Marta servía el desayuno, el empresario entró con gesto serio. Llevaba en la mano un sobre oficial con el sello del Ministerio de Salud. ¿Ocurre algo malo, señor?, preguntó ella, percibiendo la tensión en su voz. Julián asintió despacio. Acabo de recibir una notificación. Quieren cerrar el hospital. Marta lo miró, sorprendida. ¿Cerrar? Pero, ¿por qué? Porque han descubierto que la antigua administración falsificaba informes, desviaba fondos y manipulaba licitaciones. Y aunque yo no tenía nada que ver en aquel entonces, el hospital lleva mi nombre ahora. Si no pago las sanciones o asumo la culpa, cerrarán sus puertas en una semana. El silencio que siguió fue denso. Marta comprendió que aquello no era solo un problema legal, era una prueba de conciencia. ¿Qué piensa hacer?, preguntó finalmente. Julián se pasó una mano por el rostro, casi vulnerable. No lo sé, Marta. Si cierro el hospital, cientos de personas perderán su trabajo, pero si pago, estaré participando en lo mismo que siempre he despreciado. Ella guardó silencio unos segundos. Luego habló con voz serena. A veces, hacer lo correcto tiene un precio, pero es el único precio que vale la pena pagar. Julián la miró fijamente. En sus ojos vio la misma claridad que había visto aquel día cuando ella salvó a su hijo sin pensar en las consecuencias. Usted siempre ve el camino más difícil, dijo con una leve sonrisa triste, porque es el único que lleva la verdad. Durante los días siguientes, el conflicto lo consumió. En las reuniones con abogados, las cifras eran frías, impersonalmente grandes. Señor Salcedo, le decían, si confiesa, perderá millones y el hospital podría quedar bajo intervención estatal. Su reputación se hundirá. Pero cada noche, cuando regresaba a casa y veía a Lucas dormir tranquilo, recordaba las palabras de Marta. El amor verdadero limpia el alma del mundo. Finalmente, una madrugada tomó su decisión. A la mañana siguiente, convocó una rueda de prensa frente al hospital. Había cámaras, periodistas y empleados reunidos en el patio principal. Marta observaba desde lejos, con el corazón en vilo. El empresario subió al estrado. El viento movía su chaqueta mientras los flashes lo cegaban. Hace años, este hospital fue víctima de corrupción. No puedo cambiar lo que otros hicieron antes que yo, pero sí puedo decidir qué clase de hombre quiero ser ahora. Un murmullo recorrió a la multitud. Por eso, continuó, he decidido entregar toda la documentación al ministerio y asumir la responsabilidad completa. Venderé parte de mis propiedades para pagar las sanciones y asegurar que el hospital siga abierto. Los periodistas se agolparon, lanzando preguntas. ¿Está dispuesto a perder su fortuna? ¿Lo hace por arrepentimiento o por estrategia? Julián respiró hondo y respondió. Lo hago porque he aprendido que hay riquezas que empobrecen el alma, y yo ya no quiero ser pobre de corazón. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los pájaros parecían haber dejado de volar. Marta, con lágrimas en los ojos, comprendió que ese era el verdadero milagro, no el que salvó la vida del niño, sino el que salvó el alma de su padre. Los días posteriores fueron duros. Las noticias se esparcieron por todo el país. Algunos lo aplaudieron como un héroe. Otros lo llamaron loco. Las acciones de sus empresas cayeron. Sus socios lo abandonaron. Y los antiguos amigos de los banquetes más exclusivos dejaron de invitarlo. Pero Julián no parecía preocupado. Por primera vez,
Duermo en paz, confesó a Marta una noche. He perdido dinero, pero he ganado algo que ni todo el oro del mundo puede comprar. Respeto por mí mismo. Ella asintió con una sonrisa. La paz es el premio de los valientes. Una tarde, Lucas, ya recuperado, los llevó de la mano a ambos. «Venid, tengo algo que enseñaros». Los condujo al jardín del hospital. En el centro había un pequeño cartel de madera con letras pintadas a mano. «Zona de los ángeles de la vida», y debajo unas palabras torcidas con su caligrafía infantil. «Gracias, Marta, por salvarme. Gracias, papá, por cambiar». Marta se llevó las manos a la boca emocionada. Julián no pudo contener las lágrimas. «Este niño tiene más sabiduría que todos los ministros juntos», bromeó, intentando ocultar su emoción. Pero en el fondo sabía que era verdad. Con el tiempo el hospital volvió a funcionar con normalidad, pero con una nueva esencia. Los empleados ya no se trataban por jerarquías, sino por respeto. Marta fue nombrada coordinadora del área social, encargada de los pacientes sin recursos. El propio ministerio reconoció su labor, aunque ella nunca buscó reconocimiento. Un día, durante una entrevista, le preguntaron cuál era el secreto de su fuerza. Ella respondió con sencillez: «El secreto está en ver a cada persona como si fuera tu propio hijo, porque cuando amas así, no hay jerarquías, solo corazones latiendo al mismo ritmo». Su respuesta se volvió viral. Millones compartieron sus palabras, y sin saberlo, aquella mujer humilde se convirtió en la voz de la compasión para todo un país. Una noche, en la terraza del hospital, Marta y Julián contemplaban el atardecer. Lucas jugaba a pocos metros, riendo como siempre. El empresario rompió el silencio. «He pensado en algo. Quiero cambiar el nombre del hospital». Marta lo miró intrigada. «¿Cambiarlo? ¿Por qué?» «Porque este lugar ya no representa solo mi apellido, ni mi dinero. Representa algo mucho más grande». Ella sonrió. «¿Y cómo quiere llamarlo?» Él la miró a los ojos y respondió: «Hospital Ángeles de Marta». Ella negó la cabeza conmovida. «No, señor Salcedo, no lleva mi nombre, sino el de todos los que aún creen en el bien». Julián asintió. «Entonces se llamará Hospital de los Corazones Puros». Ambos se quedaron en silencio, mirando cómo el sol desaparecía entre los edificios, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Y por un instante parecía que el mundo entero respiraba con ellos. Esa noche, cuando Marta regresó a casa, encendió una vela y se arrodilló frente a la vieja fotografía de su madre. «Gracias, mamá», susurró. «Todo lo que me enseñaste floreció, aunque nadie lo esperara». Una brisa suave movió la cortina. Marta cerró los ojos sonriendo. Sabía que en algún lugar del cielo, alguien también sonreía con orgullo. Mientras tanto, en el hospital, Julián y Lucas paseaban por los pasillos recién pintados. En la pared principal, una frase escrita en letras dorados brillaba bajo la luz. «La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas con tu bondad». Y debajo, firmado en discreto trazo, «Marta». El silencio del pasillo se llenó de una paz profunda. El magnate levantó a su hijo en brazos y dijo: «¿Ves, Lucas? Los verdaderos héroes no siempre llevan capa. A veces llevan un cubo y una escoba, y un corazón más grande que el mundo». El niño rió y lo abrazó con fuerza. Y en ese abrazo se cerró el círculo del milagro, el de una mujer sencilla que limpió el polvo del suelo y también el del alma de todos los que la rodearon. El tiempo había pasado y el hospital, ahora llamado Hospital de los Corazones Puros, se había convertido en un símbolo de esperanza. Las personas llegaban de todos los rincones para recibir atención, y muchos lo llamaban el lugar donde los milagros suceden. Marta seguía allí cada día, caminando por los pasillos con su uniforme sencillo y su sonrisa serena. Nunca se acostumbró a que la saludaran con respeto o que los pacientes le pidieran fotos. Ella solo respondía:
No soy nadie importante. El milagro lo hacen ustedes cuando creen. Pero aunque todo parecía perfecto, el destino, una vez más, tenía reservado un golpe que pondría a prueba su fortaleza y la de todos los que la amaban. Una mañana de otoño, mientras Marta organizaba una colecta para los niños sin recursos, sintió un leve mareo. Se apoyó en una mesa pensando que era cansancio. Pero en los días siguientes, el malestar empeoró. Tos seca, fiebre leve, una debilidad que no lograba ocultar. El doctor Ramírez insistió en hacerle pruebas. «Marta, necesito que me hagas caso», le dijo con tono firme. «No puedes seguir así». Ella sonrió con su acostumbrada calma. «No te preocupes, doctor. Solo es fatiga. Mi cuerpo está viejo, pero el corazón sigue fuerte». Pero cuando llegaron los resultados, el médico se quedó en silencio largo rato. Luego, con los ojos nublados, le dijo la verdad. «Marta, es grave, muy grave». Ella lo escuchó sin parpadear. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó con serenidad. «Meses, quizá menos si no comienzas el tratamiento de inmediato». Marta respiró hondo, mirando por la ventana el jardín donde los niños jugaban. «Entonces usaré el tiempo que me queda para seguir ayudando», dijo finalmente. «No voy a ocupar una cama que pueda salvar otra vida». El doctor intentó insistir, pero ella le puso una mano en el brazo. «Prométeme que no le dirás nada al señor Salcero ni a Lucas. No quiero preocuparles». Ramírez asintió con lágrimas contenidas. Sabía que no podía convencerla. Durante semanas, Marta siguió trabajando con la misma energía de siempre, aunque cada día le costaba más. A veces se apoyaba en las paredes para no caer, pero sonreía cada vez que veía a Lucas correr por los pasillos. El niño había crecido. Tenía ya 11 años y seguía tan cariñoso como siempre. «Marta», le decía mientras la abrazaba, «cuando sea mayor quiero ser médico, como el doctor Ramírez, pero también como tú, alguien que salva con el corazón». Ella reía, disimulando el dolor que la atravesaba. «Y lo serás, hijo. Solo prométeme que nunca olvidarás lo que significa tener compasión». Una tarde, mientras preparaban una feria benéfica en el hospital, Marta sintió un fuerte dolor en el pecho. Intentó continuar, pero las fuerzas la abandonaron. Cayó de rodillas y el mundo se volvió borroso. Cuando abrió los ojos, estaba en una cama. Julián y Lucas estaban junto a ella, pálidos de susto. «¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó Julián con la voz quebrada. Marta lo miró, débil, pero con una paz que conmovía. «Porque no quería que la tristeza detuviera el amor». Lucas lloraba sosteniendo su mano. «No te vayas, por favor. No puedes irte». Ella acarició su rostro. «No llores, mi vida. No me voy. Solo cambiaré de lugar. Seguiré cuidándote desde otro sitio». El niño la abrazó temblando. «Tú eres mi mamá del cielo y de la tierra también». Julián no pudo contener las lágrimas. Tomó la otra mano de Marta y le dijo: «Si pudiera darte mis años, lo haría sin dudar. Todo lo que soy te lo debo a ti». Ella sonrió con ternura. «No me debes nada, señor Salcedo. Me regalaste lo más valioso que existe, la oportunidad de ver cómo un corazón endurecido aprende a amar de nuevo». Sus palabras flotaron en el aire como una oración. Durante los días siguientes, la noticia se extendió por todo el hospital. Nadie podía creerlo. La mujer que había salvado tantas vidas estaba perdiendo la suya. Pacientes, médicos y enfermeras se turnaban para visitarla. Algunos le llevaban flores. Otros simplemente querían darle las gracias.
Pero Marta no aceptaba compasión. «No me digáis gracias», decía con una sonrisa débil. «Dadlas a quien tengáis cerca. Aún tenéis tiempo para hacerlo». Cada palabra suya se sentía como una enseñanza, cada gesto como una despedida envuelta en amor. Una noche, mientras el hospital dormía, Julián entró en su habitación con una carpeta en la mano. «He preparado algo», dijo. «Quiero que lo leas». Dentro había un documento legal, la creación de la Fundación Marta de los Corazones Puros, destinada a ofrecer atención médica gratuita a quienes no pueden pagarla. Ella lo miró emocionada. «Eso es demasiado, Julián». «No», replicó él. «Es lo justo, es la manera de que tu luz nunca se apague». Marta lloró por primera vez en muchos años. «Entonces prométeme que la fundación no llevará mi nombre para la gloria, sino para recordar que la bondad puede cambiar el mundo». «Te lo prometo», respondió él, arrodillándose junto a la cama. Días después, su estado empeoró. Una madrugada, mientras las máquinas marcaban un ritmo irregular, pidió ver a Lucas. El niño entró con los ojos rojos por el llanto. Marta lo abrazó con lo poco que le quedaba de fuerza. «Escúchame, hijo», susurró. «Nunca dejes de ayudar, incluso cuando nadie te vea. Y cuando te pregunten quién te enseñó eso, dile que fue la vida, porque la vida te puso a prueba y tú supiste amar». Lucas asintió entre sollozos. «Te lo prometo, Marta, te lo prometo». Ella cerró los ojos, respirando profundamente. El monitor marcó un silencio largo, seguido de un pitido continuo. Y el tiempo se detuvo. El funeral fue multitudinario. Gente de toda la ciudad llenó el jardín del hospital. Pacientes que había cuidado, familias enteras, médicos, enfermeras y hasta desconocidos que habían escuchado su historia. El féretro cubierto de flores blancas descansaba bajo el cartel que ella había ayudado a colgar años atrás. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas con tu bondad. Julián habló ante la multitud, con la voz quebrada. Marta no fue solo una mujer, fue una lección viviente. Nos enseñó que la humildad no se hereda ni se compra, se practica, y que incluso quien limpia el suelo puede limpiar el alma de los demás. Lucas, de pie junto a él, dejó una pequeña escoba de juguete sobre el ataúd. «Para que sigas limpiando el cielo, Marta», dijo entre lágrimas. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie pudo contener el llanto. Semanas después, el jardín del hospital floreció como nunca. En el centro, donde antes solo había tierra seca, creció un rosal sin que nadie lo plantara. Alguien colocó una placa junto a él con una frase grabada: «Aquí descansan las manos que limpiaron el mundo con amor». Y cada vez que el viento soplaba, el sonido de las hojas parecía una voz suave, como un susurro que decía: «No lloréis, seguid amando». Desde entonces, el hospital prosperó más que nunca. La fundación que llevaba su nombre se extendió a otras ciudades. Y cada año, el 12 de mayo, en el aniversario de su partida, los trabajadores y los pacientes se reunían para honrar su memoria. Lucas, ya adolescente, tomaba la palabra con el mismo brillo en los ojos que ella tenía. «Marta me enseñó que ser grande no es tener poder, sino servir con amor, y hoy cada vez que salvo una vida, sé que no estoy solo, porque su espíritu sigue aquí, entre nosotros». El público aplaudía con emoción, y entre las luces del atardecer, algunos juraban haber visto una figura luminosa caminar por los pasillos, con un cubo y una escoba, sonriendo en silencio. Era ella. Era Marta, el ángel que nunca se fue. Pasaron los años. El tiempo, con su paso silencioso, fue borrando las heridas del pasado. Pero el recuerdo de Marta nunca se desvaneció. El Hospital de los Corazones Puros prosperó,
convirtiéndose en un referente nacional. Ya no era solo un edificio, era un santuario de humanidad. Cada rincón llevaba una historia, cada pasillo un suspiro de agradecimiento. En la entrada principal, una gran fotografía de Marta, de pie, con su uniforme azul y una sonrisa humilde, recibía a todos los visitantes. Bajo la imagen, una frase tallada en mármol decía: «El amor no necesita uniformes, solo corazones dispuestos». Lucas había crecido. Ahora, a sus 25 años, era un joven médico que dedicaba sus días a atender a los más pobres, tal como le prometió su mamá del cielo. En su bata blanca llevaba siempre un pequeño broche en forma de escoba, símbolo de aquella mujer que lo había salvado cuando era un niño y que había cambiado para siempre el destino de su familia. Un amanecer, mientras observaba el sol iluminar el hospital, pensó: «Hoy se cumplen 15 años desde que Marta partió, pero aún la siento aquí, en cada respiración de este lugar». El doctor Ramírez, ya jubilado, seguía visitando el hospital de vez en cuando. Nunca había visto a nadie cumplir una promesa con tanta fidelidad, le dijo a Lucas mientras caminaban juntos por el jardín. «Ella estaría orgullosa de ti, hijo». Lucas sonrió. «No hago más que seguir su ejemplo. Cada paciente es como ella, alguien que merece ser visto, escuchado y amado». Mientras hablaban, pasaron junto al rosal milagroso, aquel que había florecido sin que nadie lo plantara. Lucas se detuvo, tocando una de las flores. «¿Sabes algo, doctor? A veces, cuando el viento sopla, creo oír su voz, como si me dijera que siga adelante». El médico asintió. «Tal vez no sea el viento, muchacho, tal vez sea ella, vigilando desde el cielo, como siempre». Una semana después, Lucas fue invitado a una ceremonia nacional. El gobierno iba a premiar a la Fundación de los Corazones Puros por su labor humanitaria. Julián, su padre, ya envejecido, insistió en que él fuera quien hablara. «Tú eres el verdadero fruto de su amor», dijo con orgullo. «Yo solo fui un hombre que aprendió gracias a ella». Lucas aceptó con humildad. El auditorio estaba lleno. Políticos, médicos, periodistas y voluntarios llenaban las filas. En la entrada principal, una gran fotografía de Marta, de pie con su uniforme azul y una sonrisa humilde, recibía a todos los visitantes. Bajo la imagen, una frase tallada en mármol decía: «El amor no necesita uniformes, solo corazones dispuestos». Lucas había crecido. Ahora, a sus 25 años, era un joven médico que dedicaba sus días a atender a los más pobres, tal como le prometió a su mamá del cielo. En su bata blanca llevaba siempre un pequeño broche en forma de escoba, símbolo de aquella mujer que lo había salvado cuando era un niño y que había cambiado para siempre el destino de su familia. Un amanecer, mientras observaba el sol iluminar el hospital, pensó: «Hoy se cumplen 15 años desde que Marta partió, pero aún la siento aquí, en cada respiración de este lugar». El doctor Ramírez, ya jubilado, seguía visitando el hospital de vez en cuando. Nunca había visto a nadie cumplir una promesa con tanta fidelidad, le dijo a Lucas mientras caminaban juntos por el jardín. «Ella estaría orgullosa de ti, hijo». Lucas sonrió. «No hago más que seguir su ejemplo. Cada paciente es como ella, alguien que merece ser visto, escuchado y amado». Mientras hablaban, pasaron junto al rosal milagroso, aquel que había florecido sin que nadie lo plantara. Lucas se detuvo, tocando una de las flores. «¿Sabes algo, doctor? A veces, cuando el viento sopla, creo oír su voz, como si me dijera que siga adelante». El médico asintió. «Tal vez no sea el viento, muchacho, tal vez sea ella, vigilando desde el cielo, como siempre». Una semana después, Lucas fue invitado a una ceremonia nacional. El gobierno iba a premiar a la Fundación de los Corazones Puros por su labor humanitaria. Julián,
su padre, ya envejecido, insistió en que él fuera quien hablara. «Tú eres el verdadero fruto de su amor, hijo», dijo con orgullo. «Yo solo fui un hombre que aprendió gracias a ella». Lucas aceptó con humildad. El auditorio estaba lleno. Políticos, médicos, periodistas y voluntarios llenaban las filas. En la estrada principal, una gran fotografía de Marta ayudando a pacientes, sonriendo, limpiando pasillos, abrazando niños. Cuando el presentador dijo su nombre, la multitud se puso de pie. Lucas caminó hasta el podio, respiró hondo y miró al público. «No estoy aquí para recibir un premio», comenzó. «Estoy aquí para hablar de una mujer que cambió el significado de la palabra milagro». La sala quedó en silencio. Marta no era doctora, ni política, ni famosa. Era una simple trabajadora de limpieza. Pero cuando todos miraban a otro lado, ella vio lo que nadie quería ver, la dignidad de cada ser humano. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. «Mi vida existe gracias a ella. Pero más allá de salvarme, Marta me enseñó que el poder no está en la riqueza, sino en el amor que das sin esperar nada». El público escuchaba enmudecido. Por eso, este hospital, esta fundación y cada sonrisa que curamos le pertenecen a ella. No hay monumento más grande que el corazón de las personas que siguen su ejemplo. Una ovación se levantó en toda la sala. Algunos lloraban, otros aplaudían de pie. Julián, desde la primera fila, tenía los ojos llenos de lágrimas. Alzó la vista al techo, como si buscara a alguien en el cielo, y murmuró: «Gracias, Marta, por habernos enseñado a vivir». Esa noche, de regreso al hospital, Lucas se detuvo frente al jardín. El viento soplaba suavemente y el rosal brillaba bajo la luz de la luna. De repente, un pétalo se desprendió y cayó en su mano. El joven lo observó y sonrió. «Sé que estás aquí», susurró, «y seguiré cuidando este lugar por ti». En ese momento, una ráfaga de aire cálido recorrió el jardín, moviendo las flores y las hojas como si un espíritu invisible las acariciara. Las luces del hospital parpadearon suavemente, y algunos enfermos que miraban desde las ventanas juraron haber visto una figura luminosa caminar entre los árboles con una escoba en las manos y una sonrisa de paz. Era como si el alma de Marta hubiera regresado por un instante para bendecirlos. Con los años, la fundación creció. Se abrieron hospitales en otras regiones, todos con la misma filosofía: atención digna, amor por encima de la burocracia, compasión sin límites. Y en cada uno, en la entrada principal había una placa con su frase: «No hay profesión pequeña cuando el amor es grande». Los nuevos médicos aprendían su historia el primer día de formación. Algunos la contaban como una leyenda, otros como un ejemplo real de fe y humanidad. Pero todos coincidían en algo: Marta había cambiado la manera en que el país veía la bondad. Un atardecer, muchos años después, Julián falleció en paz rodeado de su familia. Antes de cerrar los ojos por última vez, pidió que lo enterraran junto al rosal del hospital, donde comenzó mi segunda vida. Su epitafio decía: «Aquí descansa quien aprendió que la verdadera grandeza está en inclinarse para levantar a otro». Y así, el hombre que una vez despreciaba la humildad terminó siendo símbolo de redención. Lucas, ya adulto y con canas tempranas, continuó la misión. Cada aniversario de Marta colocaba una flor blanca en el jardín y hablaba a los nuevos voluntarios. «No estamos aquí para hacer historia, sino para hacer bien». Y cada vez que pronunciaba esas palabras, el viento soplaba con una calidez especial, como si una presencia invisible lo escuchara. Una noche de verano, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca, Lucas salió al balcón del hospital. Cerró los ojos y recordó la voz de su infancia: «Ayuda aunque nadie te vea».
sonrió. El mundo había cambiado gracias a ella. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban como velas encendidas en memoria de todos los corazones que ella había tocado. Y en ese momento, el joven doctor levantó la mirada al cielo y susurró: «Gracias, Marta. Has limpiado el mundo con tu amor». El viento respondió con un murmullo suave. Como un suspiro de ángel. Las flores del rosal se abrieron un poco más, iluminadas por la luna. Y así, entre la tierra y el cielo, la historia de la mujer que fue despreciada por limpiar pisos, terminó limpiando las almas de toda una nación. Porque algunos nacen para brillar. Y otros, como Marta, nacen para iluminar a los que han olvidado cómo hacerlo.